Bien, bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, amigos y hermanos. Es un gozo poder estar en el día del Señor, sirviendo al Señor y trayendo un mensaje de la palabra de Dios, viviendo este día, que es el día del Señor, pensando en el Señor, porque es el día de Él, no es el día nuestro, ¿verdad? El día del cristiano es pensar todos los días hay que pensar en el Señor, pero fundamentalmente pensamos siempre en Dios, más, ¿verdad?, en su obra, en el fin de semana, el domingo, cuando resucitó de los muertos. Por eso los cristianos nos reunimos, alabamos al Señor, bueno, ahora cada uno en sus casas, pero bueno, lo bueno es que cada cristiano pueda pensar en lo que hizo el Señor por nosotros. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Señor, es un gozo, es una alegría de poder estar un día más, Señor amado, en este mundo, pudiendo, Señor, hablar de tu palabra, pudiendo, Señor, escudriñar tu palabra, junto con los hermanos a través de las redes, aquellos que nos siguen, aquellos que nos escuchan, Padre. Gracias por este privilegio que no soy digno, Dios, pero tú me has elegido para esto. Y, Señor, quiero cumplir este ministerio. Pero, Padre, no lo quiero hacer en mi fuerza, sino preciso la guía de tu Espíritu. Señor, que sea tu Espíritu que esté hablando, que esté quebrantando, me esté humillando. Padre, que humille, Señor amado, y vaya limpiando tu iglesia de pecado. Empieza por mi vida, porque soy consciente que no soy perfecto, que necesito, Padre amado, el trato de tu Espíritu, y para eso estamos, para eso abrimos tu palabra, para que nos hable, nos redarguya, nos quebrante, y sea esa espada, Padre amado, que penetra hasta partir el alma, Señor. Ayúdanos, Señor amado, porque necesitamos de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, y vamos a tener una lectura. Voy a andar un poco rápido porque tengo cantidad de versículos para leer. Así que bueno, capaz que si ustedes quieren anotarlo después, lo pueden, como los tesalonicenses, que los hermanos de Berea, que dice que anotaban cada cosa que aquellos que escuchaban, aquellos predicadores que hablaban, los hermanos anotaban para después en su casa confirmar si era lo que estaban hablando de la palabra de Dios. Bien, Efesios 3, capítulo 1, versículo 1 al 13. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, diciendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Hasta ahí nuestra lectura. Bueno, el tema que estamos mirando es el ministerio de Pablo a los gentiles. El apóstol Pablo fue elegido por Dios para que fuera el apóstol de los gentiles. Entonces, Pablo es aquel elegido por Dios para darnos a conocer cómo es Cristo, cómo es Dios. Bueno, ¿para qué? Para que la iglesia de Cristo diera a conocer su dueño. El dueño de la iglesia de Cristo es el Señor Jesucristo, es su Señor, su Rey. Bueno, es lamentable, ¿verdad? Hoy en día, y muchas veces cristianos, hemos perdido de vista nuestro ministerio acá en la tierra. Nuestro ministerio acá en la tierra es dar a conocer
al Señor Jesucristo, ¿verdad? Con nuestro testimonio, con lo que vivimos, nuestros anhelos, lo que deseamos. ¿Qué es lo que deseo más yo en la tierra siendo cristiano? Servir a Cristo, dar a conocer a Cristo. Eso es la vida del cristiano. Hemos hablado muchas veces con otros cristianos y otros predicadores y vemos que el mundo han vuelto tanto al cristiano que ya un cristiano empieza a pensar como el mundo, ¿verdad? Y perdemos de vista nuestra meta y nuestro llamado que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, como a Pablo, que es dar a conocer a Jesucristo. Para eso estamos en la tierra, los cristianos. Entonces, terminamos el 7, capítulo 3, versículo 7, y vamos a entrar al 8. Dice Pablo, bueno, Pablo habla de su ministerio, dice a mí, que soy menos que los más pequeños de todos los santos. Ya Pablo se ve a sí mismo, Pablo se ve a sí mismo más pequeño que todos los cristianos. ¿Ah? Él dice muchas veces, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, pero ahora se humilla más, yo soy el más pequeño de todos los santos, de todos los santos. Vemos que Pablo sentía que él no era nada, ¿verdad? Que él lo que era, lo que vivía ahora, como lo escribió, lo vivo para la gloria de Dios. El Señor me salvó, bueno, no porque era digno, no porque era bueno, sino porque era un pecador y perdido. El Señor me salvó para llevar a dar a conocer a Cristo a los gentiles. ¿Ah? Ahora los gentiles, nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que dar a conocer al mundo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces, pero todo es trabajo de Dios, ¿verdad? Todo es trabajo de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 13. Primera de Timoteo 1, 12 al 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, ¿quién lo puso a Pablo en el ministerio? Jesucristo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Bueno, vemos que Pablo no era una persona, bueno, lo eligió el Señor porque era muy bueno. No, él era un perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos. Él seguía y perseguía a la iglesia. En aquel entonces su nombre era Saulo, ¿verdad? Entonces Saulo era un falso maestro. Él creía en la religión de los fariseos, ¿verdad? Él se guiaba por la religión de los fariseos. Él peleaba por la religión. Él mataba por su religión. Entonces él persiguió a la iglesia, ¿verdad? Matando a los cristianos, torturándolos, llevándolos a la cárcel. Bueno, ¿por qué? Por causa de Cristo. Odiaba a Cristo. Saulo no quería ni a Cristo ni a los cristianos. ¿Ah? Bueno, ¿por qué? Porque él defendía su religión. Él defendía a los fariseos. Él dijo, yo era fariseo de fariseos. Uno de los mejores de mi religión. ¿Ah? Entonces, Pablo defendía la ley. ¿Sí? Pero lamentablemente no la obedecía. No obedecía a los 10 mandamientos. ¿Verdad? Porque él, a pesar de que tenía la ley, la estudiaban, pero él hacía caso a su religión. Entonces, vemos que lo hacía, como dice acá, por ignorancia. Él lo hacía por ignorancia. Vemos que podemos estar dentro de una religión. Podemos trabajar pensando que estamos trabajando para Dios. Podemos pensar que estamos predicando la palabra de Dios. Pensar que estamos haciendo lo correcto, como Saulo. La ley era su religión, pero no era la ley de Dios. ¿Ah? Saulo amaba, como dije, su religión, no a Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. No es, yo voy a la iglesia, voy el domingo, me congrego, hago algo en el templo, y después vivo como yo quiero. Hago lo que yo quiero, pienso lo que yo quiero. No, el que me ama, mi palabra guardará. Bien, entonces no es nuestra religión, no es lo que hacemos, sino es a quien representamos, ¿verdad? Lo que vivimos. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo se va a ver eso? Cuando hay problemas. ¿Ah? Ahora, cuando vivimos una vida que no tenemos problema, que lo dudo, un cristiano que no tenga problema no es cristiano. El Señor Jesucristo dijo, si a su Señor los persiguieron, a ustedes también, bien, y bueno, nuestra fe tiene que ser probada por fuego, ¿verdad? Entonces cuando vienen los problemas,
ahí tenemos que resolverlo. Ay, qué horrible, le voy a preguntar a aquel, le voy a preguntar a aquel otro. No, tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es el manual de Dios que nos dejó para que nosotros podamos enfrentar esta vida, ¿verdad? Los problemas para vivir para la gloria de Dios. Y los problemas es para que Dios sea glorificado, no es para que nosotros seamos glorificados. Él tiene que ser glorificado. Lamentablemente, ¿verdad? Muchas veces las religiones están como los políticos, ¿verdad? La política hoy en día, y bueno, los grandes potencias del mundo están fijándose en lo que dice la prensa. ¿Qué van a decir? Bueno, que la prensa diga esto, que diga aquello, que no nos perjudique. Vamos a tratar de que agradar a ellos para que, bueno, no ser escrachados, ¿verdad? Porque si no, la gente, ¿qué va a decir de nosotros? Y después el próximo gobierno nos va a votar. Bueno, nosotros, lamentablemente también las religiones muchas veces se parecen a la política, ¿verdad? A este mundo. Bueno, ¿qué van a decir? Nos vamos a perder nuestro prestigio como religión. Tenemos que ser la mejor religión, ¿verdad? Entonces muchas veces dejan de lado la palabra de Dios para agradar a los hombres, para ocultar el pecado. ¿Por qué? Porque no aman la palabra de Dios. No aman la palabra de Dios. Aman agradar más a Dios, a los hombres, que a Dios. Entonces, bueno, Pablo estaba en esa situación. Él estaba para agradar a su religión. Él estaba para agradar a los hombres. Estaba sirviendo Saulo, antes de convertirse, siguiendo a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque él quería agradar a su religión y a los hombres. Bueno, pero él lo hacía, como dice el versículo 13, por ignorancia. Él no conocía a Cristo. Él no conocía al Señor. Después que él conoce al Señor, fue salvo. Bueno, el Señor le cambió de nombre, le puso Pablo y le dijo que iba a ser el apóstol de los gentiles, el apóstol de nosotros. Y dedicó su vida a conocer más al Señor. ¿Por qué? Para darnos a conocer a nosotros. Nosotros tenemos que dedicar nuestras vidas para dar a conocer a quién, al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Por eso muchas veces no debemos equivocarnos, ¿verdad? Debemos siempre confiar en la palabra de Dios. Debemos escudriñar la palabra de Dios, estudiarla todos los días, orar con la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para cuando vengan los problemas, yo sé cómo tengo que actuar. Tengo que actuar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que le agrada a Cristo, y es lo que le agrada a Dios, y es lo que le gusta a Dios. Y si yo amo a Cristo, y si yo amo a Dios, y yo digo que soy cristiano, tengo que hacer las cosas que le agradan a Dios. Todo lo que hago tiene que ser para su gloria. Entonces, ¿no somos dignos? No, no somos dignos, ¿verdad que no? De tener ese ministerio como Pablo dijo, yo soy el más pequeño de todos. De todos los cristianos soy el más pequeño. Yo también soy el más pequeño de todos. Soy el más pecador de todos, el más malo, el más ignorante. Y también era enemigo de Dios, hasta que Dios me salvó. ¿Para qué? Para este ministerio. Para glorificarlo a Él. No glorificarme a mí, ni a la religión, sino a Cristo. Entonces, cada uno de los cristianos estamos para conocer la verdad, vivir la verdad y contender ardientemente por la fe con la verdad. Juzgar todas las cosas con la verdad. Nada de mi mentalidad, de lo que yo sé. Yo morí, dijo Pablo. Yo morí en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Él en mí. Para lo que vivo, lo vivo para la gloria de Él. Ese es el lema de cada cristiano, ¿verdad? ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos de poder representar a Cristo, a Dios en la tierra? Dar a conocer a Dios a nuestros familiares, a nuestros vecinos, cómo es Cristo. Al verme vivir a mí, a lo que yo hablo, lo que yo digo, siempre estoy glorificando a Dios. Volvemos a Efesios, capítulo 3, versículo 8. La última parte. Dice, la inescrutable riqueza de Cristo. Bueno, Pablo fue elegido para Dios revelar quién era Cristo, ¿verdad? ¿Quién era Cristo? Toda la verdad de Dios, todas las bendiciones, todo lo que Él tiene, Pablo tiene ese privilegio de enseñar a las iglesias, porque Dios lo quiso así. Dios quiso que Pablo fuera el embajador de enseñar quién es Cristo. Bueno, ahora Pablo se fue, ¿verdad? Los apóstoles se fueron. ¿Quién está ahora? Está la iglesia. La iglesia es la responsable de enseñar al mundo quién es Dios. Efesios 1:3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ya somos bendecidos, dice la palabra de Dios, ya somos bendecidos en lugares celestiales. Tenemos la bendición en el cielo, allá está nuestra casa, allá tenemos que ir, allá está mi mente, allá está mi Padre. Entonces, el mundo, soy un peregrino, yo voy de paso. ¿Para qué? Voy de paso para hablar de Cristo, decirle al mundo quién es Cristo, no hablarle de una religión, sino quién es Jesús. Colosenses, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Bueno, Pablo escribió esta carta estando preso. Él estaba preso, pero él estaba luchando. ¿Cómo? Si estaba preso, ¿cómo estaba luchando por lo de Colosa y lo de la Odisea? Bueno, estaba usando las armas espirituales que Dios nos dio. Armas espirituales, ¿verdad? No luchando con las armas del mundo, sino con las armas espirituales que Dios nos dio. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y de Cristo. Bueno, él estaba, ¿verdad?, orando y preocupándose para que ellos estuvieran unidos en amor. Hermanos, podemos tener toda la mejor predicación, podemos tener las mejores alabanzas, podemos tener el mejor templo, mejor aire acondicionado, mejor los bancos, bueno, todo lo mejor. Pero dice la Biblia, si no tenemos amor, nada somos. Entonces esta iglesia, la iglesia de Colosas, bueno, Pablo estaba orando por ellos para que fueran unidos en amor. Faltaba amor en esta iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué es el amor? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, el amor que yo tengo a mi hermano es el amor que yo tengo a Cristo, ¿verdad? Cuanto más amor tengo a Dios, es más amo a mi hermano. Si yo amo a Dios, amo su palabra, busco los tesoros de Cristo, busco la sabiduría de Cristo, voy a tener más sabiduría, voy a ser más sabio, voy a parecerme más a Cristo y voy a amar a mis hermanos. Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros damos la vida por Él y por los hermanos. Y eso es lo que hizo Cristo. Y esto lo digo para que nadie, estoy en el versículo 4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirándome vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Ven? Ellos tenían firmeza, ellos tenían buen orden, pero les faltaba amor. Y era lo que estaba orando Pablo por la iglesia de Colosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estuvieran unidos. Cuando alguien está unido, un grupo de cristianos está unido, el enemigo que quiere entrar y dividir, ¿verdad? Bueno, pero cuando un grupo de cristianos está en conexión con Dios, en conexión con el hermano, en amor, ¿verdad?, recíproco, entonces viene el enemigo, no va a poder entrar, no va a poder engañar, no va a poder dividir. Cuando amamos a Dios y amamos a los hermanos. Pablo se preocupaba por los hermanos, él no estaba ahí, estaba preso, pero él sabía lo que estaba pasando en la otra iglesia. ¿Por qué sabía? Y no miraba Facebook Pablo en la cárcel, no tenía nada Pablo. Él preguntaba, él se asesoraba, él mandaba cartas a los otros hermanos. ¿Cómo están? ¿Necesitan algo? Mire que estoy aquí, estoy preso, pero estoy orando por ustedes. No, Pablo, ya precisamos que nos orienten en tal cosa, en tal tema. Pablo escribía y le mandaba, él se preocupaba por los hermanos. ¿Por qué? Porque amaba a los hermanos. Entonces, que Jesús dijo, van a conocer que son mis discípulos si tienen amor los unos por los otros. Entonces el mundo tiene que ver que el cristiano ama a su hermano. Ahí es donde se ve Cristo. Cristo es amor. Sí, gloria a Dios, Cristo es amor, sí. Pero yo ese amor también lo tengo que reflejar hacia mi hermano y hacia mi prójimo. Bien, entonces, porque dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, mírenlo a Él. Miremos la Escritura, miremos lo que dice la vida de Cristo. Miremos qué es lo que hizo Él. ¿Él vino para hacer su voluntad? No, Él vino para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Nosotros estamos para hacer nuestra voluntad.
para buscar nuestro confort, para buscar lo que le gusta a mi carne, lo que le gusta a mi religión. No, el cristiano está para agradar a Dios, para imitar a su Señor, a andar como Cristo anduvo en la tierra, arraigados y sobreedificados en Él. ¿En quién? En Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bien, como dije, Pablo tenía una lucha, ¿verdad?, espiritual por las iglesias. Él se preocupaba por las iglesias. En Colosa lo que estaba pasando era que se habían metido falsos cristianos, que eran gente que diciendo que, bueno, sí somos cristianos, creemos en la Biblia, pero creemos en nuestras experiencias. A mí se me apareció un ángel, al otro a mí me habló Dios, yo me morí y nací y volví a vivir. Bueno, eran cristianos, entre comillas, ¿verdad?, falsos cristianos, creían en la Biblia pero le agregaban más sus experiencias. Entonces Pablo le tiene que escribir a la iglesia de Colosa y decirle, bueno, no, hermanos, ya con la palabra de Dios ya es suficiente. No precisamos experiencia de ningún hombre, no precisamos experiencia de ninguna religión. Nosotros los cristianos estamos completos en Cristo con la palabra de Dios. Entonces debemos pensar como cristianos, como seguidores de Dios, que la palabra de Dios es absoluta, que la palabra de Dios están todos los tesoros de Cristo y de Dios, y nosotros simplemente tenemos que escudriñar la Escritura para encontrar esos tesoros, para yo poderlo darlo a conocer a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces van a venir falsos, como lo mismo, falsos cristianos, engañadores, como en la iglesia de Colosa, a confundirnos, a desviarnos de la palabra de Dios para vivir no de acuerdo a la palabra de Dios, y no vamos a estar agradando a Dios. Entonces tenemos que madurar. ¿Cómo maduramos? Con las Escrituras. Ay, Señor, yo estoy orando para que se va a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la Escritura. Entonces, cada cosa que hagamos, tenemos que pensar, ¿el Señor iría? ¿El Señor diría esto? ¿El Señor iría allí? ¿A donde yo voy? ¿Voy a glorificar más a Dios o voy para el confort de mi carne? ¿A donde yo voy a trabajar, voy a conseguir otro trabajo, voy a glorificar más a Dios allí o me va a sacar tiempo de Dios? Entonces, es un tema, ¿verdad?, que día a día tenemos que estar cada uno de nosotros examinándolo. Señor, tengo que tomar esta decisión. Bueno, esta decisión que voy a tomar, ¿te va a glorificar a ti? Porque ese es mi meta en la tierra, es glorificarlo a Él. Entonces, lo bueno es que tener, ¿verdad?, como Pablo, que un hermano que se preocupe, que orara. Bueno, y por eso estamos nosotros en la iglesia. Tenemos que orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros. No simplemente, ahora no nos podemos reunirnos más de 10, ¿verdad? Pero bien, pero no simplemente tampoco con un mensaje, ¿verdad? Antiguamente, antes de la pandemia, se iban las personas de las iglesias y uno iba, y fulano o fulana no vino, no vino más. ¿Y qué pasó? No sé, no tengo ni idea. Bueno, Pablo no era así, Jesucristo no era así. Nosotros como cristianos tenemos que preocuparnos por los demás, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos por los demás, como Jesucristo amó a las almas, murió por las almas, murió por mi alma. Yo estoy siendo un sacrificio vivo para las almas que me rodean. Es algo que tenemos que darnos cada uno, ¿verdad? Analizarnos cada uno de nosotros y pensar a quién estamos representando aquí en la tierra. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es glorificar a nuestro Padre. Necesitamos más palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella estamos completos. No precisamos más nada que la palabra de Dios. Aquí están todas las riquezas espirituales, ¿verdad? Simplemente el Señor nos mandó, escudriñenla, estudienla, preocúpense, léanla, memorícenla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 15. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos una esperanza viva. Si Jesucristo no hubiese resucitado de los muertos, no vana hubiese sido nuestra fe. Pero tenemos un Salvador vivo, un Salvador que vive, que reina,
que tiene todo el poder en su mano, para dar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Dónde está nuestra herencia? ¿Dónde están nuestras bendiciones? En los cielos. Aquí en la tierra simplemente lo que tenemos es el Espíritu Santo para hablar de Cristo. Para una herencia, versículo 5, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo lo guardamos? Por la fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Para alcanzar la salvación que está preparada, para ser manifestada en tiempo postrero. ¿De qué salvación habla? De la salvación del pecado, ¿verdad? A pesar de que somos cristianos, a pesar que queremos vivir para la gloria de Dios, a pesar que estudiamos la Escritura, pero también pecamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar, ¿verdad? Vamos a pecar. Entonces, esta salvación completa es la salvación del pecado. Cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado que no va a pecar. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Que vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Estos hermanos que Pedro le está escribiendo son cristianos que estaban siendo perseguidos, ¿verdad? ¿Por qué estaban siendo perseguidos? Por predicar la verdad. Bueno, cuando tú y yo prediquemos la verdad, ¿qué vamos a tener? Conflicto, vamos a tener problemas, ¿verdad? Todos los hermanos en distintas partes del mundo tienen problemas. ¿Por qué? Porque predican la verdad. Ahora, cuando estamos agradando al mundo, cuando estamos agradando a una religión, ¿verdad? No vamos a tener persecución. ¿Por qué? Porque estamos para agradar a la religión. Ustedes ven a nuestro hermano Vaz, le han censurado de todas partes, ¿verdad? Por predicar la palabra de Dios, por hablar y confrontar a los falsos cristianos, aquellos que son pastoras y pastores, con la palabra de Dios, y ha sido censurado. ¿Por qué ha sido censurado? Porque él predica la verdad, y la verdad muchas veces va a doler, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, el pastor MacArthur, el Señor Jesucristo solamente confrontó a las personas ¿con qué? Con la verdad. Nosotros, ¿a quién imitamos? Al Señor Jesucristo. Confrontar con la verdad. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, vamos a ser probados, ¿verdad? Pero gracias a Dios, no para nuestro poder, sino el Espíritu Santo que está en nosotros, en la fe que tengamos en la palabra de Dios, vamos a salir victoriosos. ¿Y quién va a recibir la gloria? Cristo. Dios va a recibir la gloria, porque pasamos una prueba más, ¿verdad? Y maduramos un poquito más. Pasamos de años de maduración. El cristiano va pasando como de años, ¿verdad? Hay cristianos que a veces que están en una prueba y no pasan esa prueba, bueno, quedan estancados en esa prueba y no crecen, quedan ahí. Entonces tenemos que tratar de pasar esa prueba, ¿verdad? Creyendo en la Escritura, confiando en el poder de Dios. En quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron en la gracia destinada a vosotros, o sea, a nosotros, a la iglesia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, esto no estaba, como lo vimos el domingo pasado, Dios no fue un secreto que lo sacó ahora cuando estaba Pablo y estaba Pedro. No, esto ya venían los profetas del Antiguo Testamento hablando de los sufrimientos de Cristo, de que Cristo iba a padecer en la cruz, de que Cristo iba a resucitar, de que Cristo iba a ser el Señor y Salvador del mundo. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A esto se lo reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. O sea, eso que profetizaron ellos no era para ellos, sino era para nosotros, para la iglesia, para nosotros. Administramos las cosas que ahora os han sido anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están deseando vivir el Evangelio, predicar el Evangelio. Pero Dios no lo quiso así. Dios quiso que tú y yo
nacidos de nuevo, prediquemos el Evangelio, hablemos de Cristo. Dios lo quiso así. Y los ángeles están en el cielo mirando, deseando, yo quiero hacer eso. Yo quiero hablar de Cristo, yo quiero predicar el Evangelio. El Señor dice, no, la iglesia es la que va a predicar el Evangelio. Efesios, capítulo 3, volvemos a nuestro estudio. Versículo 9, terminamos el 8, empezamos el 9. Está hablando Pablo de su ministerio. Y de alcanzar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, el versículo 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Bien, como vimos, ellos se fueron, los apóstoles se fueron, ahora está la iglesia. Ellos dejaron este libro bendito para decirnos todos los secretos de Cristo, para que nosotros podamos conocer a Dios. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al Padre y conocer a Jesucristo. Esta es la vida eterna, dijo el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna. Efesios 3:10. Para alcanzar la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por quién tiene que dar a conocer la sabiduría de Dios? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades en lugares celestiales. Bueno, ¿por qué Pablo entonces trajo todos estos secretos para la iglesia, para nosotros? Bueno, para que la iglesia de Cristo, los cristianos, nosotros somos los responsables de dar a conocer a Cristo. No solamente tenemos la responsabilidad de dar a conocer a Cristo aquí en este mundo, sino los ángeles nos están mirando y los demonios nos están mirando, ¿verdad? Entonces, somos los responsables, ¿verdad?, delante de Dios, de vivir como Cristo vivió, de vivir como Él vivió y de actuar como Él actuó. Obviamente que el mundo y sus demonios están sirviendo a Satanás, ¿verdad? Y están en contra de Dios y todo lo que es de Dios contra nosotros. Pero nosotros somos el ejemplo de Dios. Mira lo que dice la Biblia, Efesios 1:19 al 23. 1:19, capítulo 1, versículo 19 al 23. Y el cual es su preeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? El Espíritu Santo que está en nosotros, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo lugar y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces Dios lo que hizo, levantó a Cristo, ¿verdad?, lo sentó en el trono, y Cristo dejó a la iglesia para ser el ejemplo de Él. ¿Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos como cristianos de dar a conocer a Cristo, de vivir la vida que Cristo vivió para la gloria de Él? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, a veces pensamos que nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? No un templo, no cuatro paredes, sino personas. Cuando Cristo venga va a venir a buscar personas, no templos. Entonces, bueno, Cristo allá en el trono y aquí en la tierra la iglesia. Lo puso sobre todo. ¿Tá? Vemos el privilegio que Cristo hizo todo eso por nosotros. Nosotros sentimos ese privilegio que es de ser cristiano, o muchas veces andamos como el mundo, ay, qué horrible, que aquello, que me duele. Somos más que vencedores, tenemos todas las bendiciones espirituales en el cielo. Tenemos el privilegio de representar a Cristo en la tierra. Los ángeles están deseando vivir la vida que yo vivo. Los demonios me están mirando para poder atacarme, ¿verdad? Para poder entrar y verme debilidades. Pero cuando Él viene a atacarme, viene la tentación, el cristiano es tan firme en Cristo, tan en amor con Dios, con los hermanos, unido, no puede, ¿verdad? Y entre ellos dirán, ¿cómo?
este cristiano, ¿cómo, qué firme está en la fe? No le podemos entrar. La Biblia dice, resistir firme a Satanás, y él huirá de vosotros, ¿verdad? Resistir firmes en la fe, en la palabra de Dios. Bueno, qué privilegio nosotros, pecadores, que merecíamos el infierno, hoy en día Dios nos levanta y nos pone como representantes de Él, ¿verdad? Donde los ángeles quieren vivir la vida que nosotros vivimos. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses 1, versículo 15 al 20. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y está hablando de Cristo. Miren el Dios, porque a veces miramos al Cristo crucificado como lo miran las religiones. Pobre Cristo ahí, derrotado, murió en la cruz. Pobre. Era tan bueno. Miren lo que dice la Biblia de Cristo. Bueno, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado, Él lo hizo y lo hizo para Él. Todos, Él tiene el dominio de todo, Él tiene el control de todo. A veces vemos en este mundo un mundo descontrolado, un mundo que nadie tiene el control de nada, y muchas veces los cristianos también, ¿verdad? ¡Qué horrible! ¡Ay, que esto! Que lo otro! Y muchas veces andamos como un mundo disparando, escondiéndonos. Pero Dios, mi Padre, tiene el control de todo. Mi Dios tiene el control de todo. Yo simplemente tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Dios estuviera muerto, Jesucristo estuviera muerto, no subsistiría nada, no habría vida. Nosotros estaríamos muertos, no habría naturaleza, no habría nada. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él dijo, yo soy la vida. Y si Él muriera, que no puede morir Dios, ¿verdad? No habría vida en este mundo y en el cosmos y en los universos. Y Él es la cabeza del cuerpo, o sea, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Por qué fue esto? Porque el Padre le agradó. El Padre quiso que fuera así. Fue el plan del Padre. Y el Padre quiso que dar a conocer a su Hijo, ¿verdad? Y hoy en día tenemos ese privilegio nosotros. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, gracias a Cristo, gracias a la cruz de Cristo, tenemos paz con Dios. Tenemos paz, tenemos una relación, podemos hablar con Dios, aquellos que somos cristianos, que hemos nacido de nuevo, tenemos paz con Dios. Entonces, Dios, ¿por medio de quién se glorifica? Por su iglesia, por su iglesia. Muchas veces esperamos decir, no, yo no quiero hacer algo, pero soy cristiano, pero no sé. No, si tú eres cristiano no tienes que pedir permiso a nadie para predicar el Evangelio, porque Pablo dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Yo donde estoy predico el Evangelio, ¿verdad? No tenemos que pedir permiso a ninguna autoridad religiosa para poder predicar el Evangelio, para servir al Señor. Tenemos que servir. La iglesia tiene que despertar. Vivimos en un mundo donde la iglesia se adaptó a este mundo y perdió de vista su ministerio, su enfoque. El enfoque nuestro es dar a conocer a Cristo, no vivir en el confort de este mundo. Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 10. Versículo conocido. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Ven? Que los ángeles están mirándonos a los cristianos cuando hablamos de Cristo y un pecador se arrepiente, cuando Dios salva a una persona, cuando nosotros llevamos el mensaje diciendo arrepiéntete, eres un pecador, te tienes que arrepentir. Tu pecado te va a llevar a la condenación, separado eternamente de Dios. Cree en el Evangelio, cree que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día.
Por ti murió Jesús y por mí murió Jesús. Cree en el Evangelio. Y cuando esa persona se convierte, que Dios la salva, dice que los ángeles hacen fiesta. O sea, los ángeles están pendientes de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? A pesar que son servidores de Dios, son aquellos que están para servirnos a nosotros y nos protegen también de la lucha espiritual que hay alrededor nuestro, porque alrededor nuestro hay un mundo espiritual donde están los ángeles y están los demonios, ¿verdad? Combatiendo, ellos queriendo hacer el mal y los ángeles trabajando para Dios. Entonces, nosotros los hijos de Dios tenemos el privilegio que los ángeles están mirando cómo vivimos. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 12. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, ¿de qué está hablando estos espíritus ministradores? Está hablando de los ángeles, ¿verdad? Está hablando de los ángeles. A pesar que los ángeles están para nuestro servicio, para ayudarnos, ¿verdad? Dios los manda para el servicio de Dios, para que nos ayuden a nosotros. También están los demonios, ¿verdad? También están los ángeles caídos. Ellos están en contra de nosotros. Los ángeles de Dios están ayudándonos a nosotros. Entonces, como cristianos, tenemos que sentirnos privilegiados. Somos ejemplo para el mundo, ejemplo para los ángeles, ejemplo para los demonios. Somos el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Cristo. Entonces, tenemos que despertar y analizarnos, ¿verdad? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy agradando a Dios, viviendo su palabra? ¿Pueden ver a Cristo en mí? ¿Ah? Entonces tenemos que tener cada día de poder mirarnos a través de la palabra de Dios y podernos autoanalizar a través de la palabra de Dios. Entonces, Él tiene el control, Dios tiene el control, confiemos en Él. Nuestra vida depende de Él. Yo vivo para Él, representándolo a Él. Él me va a guiar a través de su Espíritu y su palabra. Él tiene el control, confiemos en Él. A pesar de la enfermedad, a pesar de la peste, Dios tiene el control. No se le ha escapado nada a Dios. ¿Ah? A pesar que pareciera que el mundo, qué horrible, no hay control de nada, ¿no? Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero ahora, Efesios 3, versículo 10. Pasamos a Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestes. Nosotros somos los responsables de dar a conocer a Cristo en los lugares celestiales. Capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales en Cristo. Entonces, mire lo que dice el capítulo 6, versículo 12. Quiero apoyar con versículos para que tener un apoyo bíblico, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes. Bien, nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestra lucha es lo que tiene dentro de la persona, ¿verdad? El pecado. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha, somos personas espirituales. Si decimos que somos espirituales, bueno, nuestra lucha es espiritual. Tenemos que aprender a mirar a Cristo. Bueno, cada cristiano va a tener lucha. Para eso estamos en la tierra, para tener lucha, para pasar dificultades. Pero en esas dificultades, ¿quién se glorifica? Dios, porque Él tiene el control. Él quiere pulirme, Él quiere que yo sea su representante, Él quiere que yo sea su ejemplo aquí en el mundo y en los lugares celestiales. En los lugares celestiales el cristiano es el privilegiado del representante de Dios. Qué privilegio, ¿verdad?
Qué privilegio que tenemos de poder conocer a Cristo, de ser representante de Cristo, ¿verdad? Y poder vivir la vida de Cristo. Entonces cada hijo de Dios tiene que resolver los problemas como lo resolvió Cristo, a través de la Escritura, a través de lo que dice su Padre Celestial. Tenemos responsabilidades como hijo de Dios. Como dije hoy, tenemos que despertar. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, Dios no tenía problemas con los amalecitas ni con los filisteos. Dios tenía problemas con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se iba atrás de los dioses ajenos, se iba atrás de todo lo que el mundo le ofrecía. Ese era el problema que tuvo Dios con el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, hoy en día, Dios no tiene problemas con el mundo. Dios tiene problemas con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se mezcló con el mundo. Se fue atrás de los dioses ajenos. Se fue atrás de las religiones, atrás de los hombres. Y no siguen a Cristo. Entonces tenemos que pararnos en nuestro camino, mirar nuestros caminos y ver, ¿estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy viviendo la palabra de Dios? ¿Estoy resolviendo las cosas como dice la palabra de Dios? Cada cosa que hacemos, lo que hacemos es para la gloria de Él. Todo, todo. Entonces, es lamentable que somos tan malos y tan pecadores muchas veces, ¿verdad? Que caemos en pecado buscando las cosas de este mundo, el confort de este mundo, y el mundo nos envuelve. Y ya cuando Satanás nos envuelve el mundo, ya somos derrotados, porque no estamos sirviendo a Dios. Tenemos que salir de ese confort, salir en medio del mundo y, ¿verdad? Y dar a conocer a Cristo. Y ese es nuestro trabajo aquí en la tierra. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que tú y yo, como cristianos, vivamos para Él. Entonces, nuestra forma de vida, nuestro testimonio, ¿estamos glorificando a Dios? Los ángeles nos ven y nosotros poder ser ejemplo para ellos, que estamos siendo buenos administradores, dando a conocer los misterios de Cristo. Ellos quieren conocerlos también, los misterios de Cristo. ¿Y quién le dio ese privilegio? A la iglesia. La iglesia tiene ese privilegio de dar a conocer los misterios de Cristo, los secretos de Cristo. Y están aquí, en este libro. Está todo aquí la sabiduría de Dios. Nuestro principal trabajo es escudriñar las Escrituras y poder dar a conocer a Dios. Entonces, que el mundo vea, que los demonios vean cómo es un hijo de Dios. Ojalá que yo pueda estar siendo ese hijo de Dios que sea un ejemplo para ellos y para el mundo y para mis hermanos también. Y bueno, que Dios se glorifique en tu vida y en mi vida. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, qué responsabilidad, qué gozo, Señor amado, también. Yo, un pecador salvado por gracia, que es lo que merecía del infierno, tú me salvaste, me sacaste de este mundo para ser un embajador del Señor Jesucristo. Señor, ayúdame. Necesito cumplir ese ministerio. Necesito, Señor amado, oh Padre, cumplir el trabajo que tengo aquí en la tierra. Sé que no soy digno, pero tú, oh Dios, te complació en salvarme y ser un cristiano y ser aquel que representa a tu Hijo. Padre, ayúdame a ser ese hijo digno. Padre, que puedas entrar al cielo cuando tú me llames. Y Padre, tú te goces cuando entre allí, Señor amado, de ser un buen siervo y fiel. Padre, ayuda a mis hermanos. Ayuda a cada hermano, oh Dios, al ver mis hermanos en distintas partes del mundo sufriendo por Cristo. Y yo acá, Señor amado, qué poco hago por ti. Perdóname. Perdónanos, Señor. Perdónanos por ser tan débil. Señor, ayúdanos a tomar en serio tus cosas, no mirando lo que hace el mundo y lo que hacen las religiones, sino mirando a Cristo y siguiendo tus pasos. Gracias, Padre, por este privilegio. Bendice a mis hermanos. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por seguirnos y acompañarnos. Gracias por orar por nosotros. Por favor, sigan orando para que podamos seguir predicando el Evangelio, seguir predicando toda la Biblia. La Biblia es el Evangelio que habla del Señor Jesucristo. Bueno, que podamos seguir este ministerio y que cada hermano sea útil en las manos del Señor. Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos.